Empezamos, jóvenes. Muy buenos días a todos. Nuevo día, nuevo video. El día de hoy. Cada día es importante, cada día cuenta. Pecas, ¿cómo que sentado? ¿Te creas? Muy buenas tardes. Déjenles entrego sus micrófonos. Micrófono. ¿Cómo estás, Blanca? Hola, muy buenos días a todos. Buenas tardes. Hola a todos, jóvenes. El día de hoy tenemos una sorpresa muy especial. Aquí está Blanca como si estuviera, en un show de estos de Venga la Alegría o no sé qué. Fíjate, después, Blanca, puedes hacer tu canal de cocina y puedes hacer tus recetas aquí en tu cocina. Está muy bien el set, ¿eh? Está precioso el set. Se ve bastante bien. A ver, Por eso le hizo muy buena iluminación y aquí está. Muy bien. A ver, platícanos, por favor. Platícanos, por favor. ¿Quién es el protagonista del video del día de hoy? Calux Iluminación. Calux. Calux, muchísimas gracias por sumarse a este proyecto. De verdad que se siente ya como un segmento profesional patrocinado con la marca, sí, ¿verdad? Con todo muy bonito. Muy buenas opciones de iluminación. Vean nomás qué belleza, jóvenes. Les voy a dar un poquito el lente 28. Un poquito más abierto ahí para que se vea lo que nos mandó Calux. Nos mandó todo un catálogo, ¿eh? O sea, nos mandaron un catálogo con prácticamente con toda la selección de lámparas. Y fíjate, cosa curiosa, ellos querían que pusiéramos las más grandes, ¿eh? Ay, o sea, wow. Sí. Muchas gracias. Ellos querían que le diéramos con todo. También para que la gente conociera sus modelos, pues más extravagantes también, ¿no? Más llamativos. Sin embargo, tú sabes que en esta oficina tratamos de ser discretos. Entonces, hicimos una preselección, un poquito de toda la gama tan amplia de productos de iluminación, desde luminarias de interior, luminarias de exterior, luminarias para empotrar, por ejemplo, para este espacio. Ya ves que nosotros, por el diseño, no tenemos muchas luminarias en la bóveda, ¿no? En el techo. De hecho, esa solamente es una luminaria ahí como previniendo que si algún día quisieras alguna lámpara colgante o algo así, pues tienes ahí... no te creas, esa es la campana, ¿verdad? Es cierto, ¿cuál previniendo, Pecas? Me cacharon, Pecas. Te cacharon, echando mentiras. No estamos echando mentiras, pero si estamos no disfrazando la verdad, que es diferente, Pecas. Pero si no hay campana, puede ser una buena alternativa colocar una luminaria. Ajá. Y al final ahí está el disparo, Pecas, ¿sabes? O sea, ya sea para lo que sea, una lámpara, la campana. Exactamente. Ya se puede usar para lo que sea, ya está el disparo ahí. Pero que realmente campana, ¿para qué? ¿Sabes? O sea, si tuvieras ahí una campana, te taparía media cabeza. Le va a quitar, le das cuenta que le va a quitar vista. Hacia allá. Le va a quitar te mucha va a tapar vista. Porque la campana puede bajar unos 20, 30 centímetros para abajo. Exactamente. Quedaría mejor una luminaria. Ajá. Pero bueno, entonces hicimos una preselección de las lámparas con las que nosotros como empresa hemos trabajado. Calux es una marca realmente nacional, conocida, de muy buena calidad, entonces nosotros trabajamos con ellos. Y de hecho, no me van a dejar mentir, ahora sí, las fotografías. Esta lámpara es una de nuestras favoritas y la hemos usado en el proyecto de Casa B, una casa que tiene un patio, de los patios más bonitos que hemos hecho nosotros. Trabajamos con esta luminaria. Esta luminaria en particular me gusta mucho porque es para interior y para exterior. Sí. Entonces, me gusta mucho la constitución. Cuando uno está viendo las lámparas, es muy importante el material, ¿sabes? Está pesada. Se siente muy firme, muy pesada. Y algo que nos gusta mucho de esta lámpara es que no ves el difusor de luz. Lo interesante de esta lámpara es que la lámpara va en esta posición. Más o menos se va a ver así. Entonces, el foco yo no lo veo desde aquí, porque está colocado en la pantalla frontal. Entonces,
Ni La- aunque estés sentado, ni aunque estés recargado aquí, no lo vas a ver. De esas diferentes. Ajá. Y la luz proyecta hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Por la franja que tienes aquí metálica te genera un haz de luz muy definido, muy direccional, eh, que nos gusta. Y si te fijas, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinas, Blanca? Me gusta. ¿Sí? Aparte sería uniforme desde afuera hacia adentro, el mismo tipo de lámpara, y se ve bonito. Y me gusta también el contraste de repente de lo rugoso del muro con lo elegante, ¿no? De la Con lo lámpara. limpio de la lámpara. Se empieza como que a equilibrar, ¿no? El diseño. Sí, esta me gusta. Ok. Dimensiones, para que la gente la conozca bien. A ver, Calux. Dimensiones, 21 centímetros de frente. Ah, gracias. 21 centímetros, 21.7 por 5.5 del ancho de esta cinta por 13 centímetros de separación entre el muro, ¿verdad? Y el paño de la lámpara. Esas son las dimensiones. Y de hecho está, si lo pueden ver ahí, si se fijan, dice que es para exteriores. Nos da una potencia de 7 watts, que son más o menos, en tira de LED, son como otros 50 watts, ¿no? Algo así, normales. Entonces, pues es una muy buena opción. La otra opción, ándale. Hay una tercera opción que no trajimos, que es una lámpara cuadrada. Es un rectángulo, un poquito más ancho que la otra, Ay, no. pero tiene como unos 16 centímetros y la sentí un poquito más tosca. Ay, no. ¿Sabes? Un poquito más, se siente, Sí, parece se una iluminó. videocasetera. Está muy bonita, está Un muy bonita, cubito. pero como el espacio es pequeño, Sí. se va a ver un poco desproporcionada. Por eso vimos esta opción. A ver, si quieres, ándale, ponte un poquito en enfoque. Por eso vimos esta opción. Esta es una luminaria para techo, fíjense. Estas generalmente van dentro de un bastidor y las Ya. vemos en 3, ¿no? En 4. Sí. Pero me encanta este modelo porque te la venden individual, Ah, qué bonito. ¿verdad? Y se supone que está especificada para techo, Ah, no. pero yo no la veo nada mal en los Queda bien. muros, pues. Sí. Y la potencia es muy buena. La potencia es muy buena, pero no es de LED. Tengo entendido. Fue incandescente le da, no te creas. Sí, tienes toda la razón. La potencia es muy buena. Esos 50 watts Iluminan todo. iluminan todo, pues. Entonces, y fíjate, a mí me gusta esta opción. Se ve muy padre. Si la aventamos hacia arriba la luz, la otra te da haz de luz hacia arriba Y hacia abajo. y haz de luz hacia abajo. Me gusta mucho. Sin embargo, si vamos como al minimalismo extremo, pues una sola luz. Una Ajá. sola línea de luz. Una sola línea de luz a tener dos. Porque, ojo con esto que les voy a decir. Un error muy común cuando uno está iluminando es colocar muchas luminarias de muro de doble haz de luz a cada metro. Oh, Se ven muy bonitas cuando es una y luego al rato Espacio. otro espacio y otro, pero cuando tienes 4 a cada metro o 4 a cada metro y medio, se ve tira luz, se ve mal, se ve mal. Todo es proporción, ¿no? Entonces hay que jugar muy bien con la distancia entre las luminarias, porque si se juntan, parece arbolito de Navidad. Todos hemos tenido ese problema. Yo ya hice una casa en También. donde le puse y de repente era como cuando prendías todas al mismo tiempo. Arbolito de Navidad, plaza comercial. plaza comercial. Entonces, no necesitas tantas luminarias. O sea, la gente tenemos imagínate, si yo como arquitecto, imagínate a los demás que no son arquitectos, lo que pensarán. Si uno como arquitecto decía, no, es que me faltan. Me falta luz. Por eso hay personas que te dicen, no, póngame 4 spots aquí en mi recámara y uno al centro por si me No hace sé. falta. 5 focos en un cuarto, ¿no? Y por eso de repente dicen, ¿qué calor hace? Prende el aire acondicionado. Pues es por el calor que genera la lámpara. Tampoco. Eso lo dicen en el libro del elogio de la sombra de Tanizaki. ¿Cómo la ves tú, Pecas, esa? Se ve bien. ¿Sí? Ahí te refleja, te viene Perdón. la luz hasta acá.
Que lo que está padre también es que si tuvieras un cuadro, Giratorio. Es que esa es la ventaja. está padre Sí. eso. Y aparte la vuelta que le diste al aplicarlo hacia arriba, te cambia completamente Todo la el visión. Sí. Ajá. Sí, o sea, cuando estas las tengas encendidas solo para arriba, se va a ver bien interesante. Sí. Sí, sí se va a ver bien interesante. Entonces, por eso nuestra favorita era esta. Sí. Y nosotros, nuestro plan es dejarlas de exterior en el exterior. Entonces, por eso, nosotros habíamos pensado que estas pueden ir perfectamente en el exterior, Se pierden incluso. ¿verdad? Sí. Digo, sea lo que sea, esta tiene que ir ahí, porque es la de exterior y esa no puede ir en el exterior. Sí, eso sí, sí, Esa sí. solamente es de interior. Por eso, pues sí, yo creo que esta, Pero eso no le pasa nada si se moja. no, porque es para exterior. O sea, está preparada. O sea, toda la construcción de la lámpara está bien sellada y es metal. Entonces, si se fijan, fíjense qué interesante. Todo esto es una pieza formada con el doblez sin soldadura para que no haya agua que entre. Entonces, no. Iría Pues, cinto. Iría son así. inteligentes nuestros amigos de Calux. ¿No? ¿Cómo? Ah, No, así no No, es. entonces no. Es hacia Iba así. abajo. Es Ujú. así. Entonces, ahora si nos venimos para acá, nos venimos para acá. O sea, mi abuelita en paz descanse decía venemos. A Monty, donde quiera que estés, te amo. Eh, pues tú qué dices, Me agrada la vuelta que le diste. ¿sí? Sí. Cuando voltea Sí. para arriba se ve bonita, ¿ah? Sí, se verá muy interesante, algo original, diferente. Espérame, a ver si los puedo meter. Y por mientras nuestros amigos de GDL Propiedades están dándole las últimas manos de laca a esas puertas. ¿Ven qué belleza? Ya se asomó No el se ave. puede. Las de acá quedaron hermosas. No, qué casa, qué casa. A ver, Pecas. Híjoles, sí me gustan. Sí. Sí, Sí también. me gustan. Ah, está súper discreta. Sí. Súper discreta. Pensé que iba a sobresalir más por el hecho de que es el tubito, pero no. Está perfecto. Cuidado que se vuelve mi lámpara favorita, ¿eh? Cuidado. Y un cuadro muy interesante ahí en medio. Un cuadro de Cota Paredes al centro de esas dos Sí. lámparas se vería genial. Un rosa con azul. Ok. Se imprime, Pecas. Pues, ¿qué opinas, Pecas? ¿Tú qué dices? Pues se ve mejor ¿Qué dices con esta, tu gorra de Fester? Se ve mejor esta. ¿Sí te gustó más? Sí. Es que aquí ya como va con luz así hacia arriba. Ajá. Y esta pues la puedes girar. Sí, puedes jugar con lo que esa. tú quieras. Sí. Mira. Ah, Hacia me arriba, encantó. hacia abajo, un lado, hacia el otro. Es giratoria. Ah, está buenísima, ¿va? Parece una cámara de... Y con una muy buena potencia. Sí, muy Fíjate bueno. cómo con esas tres lámparas vamos a eliminar todo este espacio. Pero tenemos esta acá que me dio miedo a mí. Pero según mis cálculos, esta es arbolito de Navidad. Y esa de allá también. Tiene 5. Son un chorro, pues. O Son sea, muchos. Tiene Sí, 6 lámparas aquí. no se necesita tanto. Son 3 aquí y 3 acá. Sí, no, la verdad. Una de estas deberíamos de cancelarla realmente. Esa, Yo ¿verdad? pienso que esta, porque aquí vas a tener esta. Sí, ¿verdad? Esta de Sí, repente. eso yo creo que mejor. Sí, porque Con tú eso vas a dos tener horas, esta. también para darle otro ambiente a la sala. O sea, podríamos dejar estas tres, cancelemos esa y... Pero se me hace que esa no es lámpara, ¿sabes para qué le habían dejado? No, sí es lámpara, sí es lámpara. Yo la pedí. Sí. Yo la pedí un día que me dijeron, oye, ahí no le pusimos No va a nada. faltar. Claro, ahí va la Virgen. O, ¿sabes qué? Ahí va un cuadro, porque Un cuadro la lámpara también. Que la ilumina padre.
¿Qué digo? Al final, pues no la prendas y ya, ¿verdad? Ok. Puede ser. Puede ser. Y esa iría en todos, ¿verdad? Aquí iría otra. En la alacena iría otra. En la alacena iría otra. Fíjense, jóvenes, cómo ya esta casa ya está casi terminada. Aquí el Pecas rellenó algo que casi Sí, nadie había visto, que era ese espacio. después de su zoclo y todo ahí. Lo terminó súper bien. Y fíjense, también ya terminaron la instalación del hidroneumático. O sea, Blanca va a tener una presión de agua constante. Ok, va, listo. Vamos a ver las puertas ahí arriba. Vamos. Sigan, por favor, a GDL Propiedades. Sí. Saludos a Edgar. Saludos al gran arquitecto Edgar. Ya también estamos instalando los accesorios eléctricos, jóvenes. Nissan. ¿Las otras chiquitas serían para aquí? Sí, es más, es cierto, no hemos hablado de esas, tienes toda la razón. O sea, tratando de simplificar, solamente tenemos 3 lámparas. Y bueno, creo que hay un spot, no sé si lo mandaron también. No lo mandamos, No, ¿verdad? el spot no. Nos faltó el spot. Ok. Sería este nada más. Tenemos este modelo para las luminarias de cortesía. Entonces, este modelo nos gustó porque es el más discreto. Había otro que estaba muy bonito, pero tenía muy profunda esta cajita. Ah, ya. Entonces no cabía. Estaba muy grande. No, pero está perfecta. Esta está muy bonita. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. Ándenle. Obviamente vamos a necesitar hacer acá un, un pequeño arreglo, ¿va? Pero, no. Sí. Calux. Garantía, calidad y luz. Muy bien. Pues una de estas va a ir en cada uno de estos, ¿verdad? Y entró perfecto, ¿verdad? Sí, quedó. Quedó muy bien. Ya no tenemos que hacerle más No. agujero. Ya nomás es detallarle bien ahí. ¿Listo? Buenísimo. Excelente. Excelente, jóvenes. Muy bien, jóvenes ilustres, decía un maestro. De ahí viene todo lo de jóvenes. Es como si estuviéramos dando clases. Ok, jóvenes ilustres. Ahora sí vamos para allá arriba. Industriales. Puede ser. Si les diéramos clase a puro hijo de industrial, ¿no? Jóvenes industriales. Si tuviéramos que hacer un pedido de 10,000 piezas, CNC de 10,000, ¿cuántas máquinas necesitamos para producir? Tengo ganas de estudiar ingeniería industrial, ¿sabes? Imagínate trabajar en una fábrica de Toyota y que te llegue un pedido de 125,000 Prius y que tengas que sacarlos en un mes. Wow. O sea, estaría La buenísimo, dinámica ¿no? estaría muy interesante. Se deben de llevar una vida muy interesante. No, no se ha llegado el pedido de Japón. No, a ver, hay que contratar una fábrica en Malasia. Así. Completemos, me faltan tantas. Exactamente. Sí. Pues mira, ¿qué opinas de esta puerta? Muy bien. ¿Cuál te Terminó gustó muy bien. más? La de abajo. ¿La de abajo? Sí. Qué bueno que dijiste eso. Porque yo vi esta y dije, está muy bonita también. Sí. Muy Es que es bonita. tradicional, pero limpia. Sí. No, y los terminados muy bien, la verdad. Muy Sí, buena no. calidad. La laca que están utilizando, No, de este lado, si lo ves, no tienes bueno, no se ve la terminación del muro con la puerta. Luego está muy padre. sí, el maestro laqueador es buenísimo. Qué bonitas se ven, ¿eh? Pero las Parece de de abajo. casa gringa. Las Ya casas en sé. Estados Unidos casi todas tienen puertas blancas de intercomunicación y con marquitos. Con marca. Sí, Sí, pero las de abajo sí me enamoraron. Estoy así como que, súper wow. minimalista, Sí. ¿verdad? De verdad, la magia de poder esconderla, de que se pierda, no sé, sí es como que, wow. Y todavía le falta el color blanco a los muros. O sea, ya con el color blanco, No, se, pues,
se va a perder más todavía. Elegancia total. Pero lo que me gusta de este acabado es que se siente como muy puro, como Sí. que te dan ganas de tocarlo, como que No te da no miedo. te dan miedo, ¿verdad? A veces Sí. el yeso es tan perfecto que no lo puedes, que tú sabes que no lo puedes tocar. Sí, estás así todo el tiempo Ajá. más bien cuidándote de él en lugar de disfrutarlo, porque sabes que cualquier cosa le puede afectar. Afectar. Y este no. No, Sabes te que recargas, no, sí, sí. al rato cuando tiene alguna fisura o cuando tienes que hacer algún detalle, abrir una nueva lámpara, un contacto, le dices al albañil, déjame exactamente el mismo acabado. ¿Sabes? O sea, digo, eso es lo que pasa. ¿Cómo se llama? Pues es un acabado repellado fino Ok, y con regla de aluminio. Porque si ok. te lo hacen con madera, no te Queda queda igual. diferente. Ajá. Entonces se ve como muy, muy burdo, pero tiene. Por eso digo, si quisieras emularlo después con un albañil, no lo va a ser tan fácil. Es más fácil cuando nomás es a la vuelta y Ah, vuelta con la ya. mano, que nomás lo hacen así. Eso es más sencillo. Este Tiene su chiste. tiene su chiste, Muy pero pues bien, quedó muy bien. está muy padre. Me Y si te encantó. invita a disfrutarlo, o sea, sí, no te da ese miedo. ¿No te da miedo, verdad? Sí, no, al contrario. Que al final, fíjate, nuestra arquitectura habla mucho de la cueva. Y la cueva no tiene que ser, o sea, no porque sea cueva es arquitectura oscura ni arquitectura de piedra, ¿verdad? Como uno pensaría, está hablando de cueva, pues va a ser de piedra oscura, ¿no? No, es mucha luz y es blanca, pero sigue siendo cueva por la forma, ¿verdad? Sí. Por la La masa, sensación el envolvente, ¿no? Como esa continuidad que de. se siente que es una sola pieza al final, Exacto, hay continuidad. exactamente, sí, usted ya lo entendió todo, arquitecto. Yo, yo estoy preparando mi examen. Pues la puerta blanca es fundamental. Yo sí les digo mucho a los clientes, háganme caso, pongamos la blanca. O sea, de madera se va a ver bonito, pues porque la madera es muy bonita, pero ya no se consigue la continuidad. Sí, esa, Pero quedó muy bien. la involuntaria perfección. Ujú. Y fíjense, al final los que no vieron el capítulo donde lo hablamos de por qué son diferentes, es justamente por esto, porque tenemos un zoclo por fuera del muro en la planta alta, ya que construimos con el sistema del panel Covintec, que no nos permitió rebajar mucho el enjarre. Entonces decidimos dejarlo por fuera. Y para que se alinearan estas líneas y que no tuviéramos aquí justamente este espacio lo tenemos que rellenar con un pedacito ahí de piso, detallarlo muy bien. eh, Y va a ser importante, pues justamente eso, ¿no? Va a ser importante, pues, va a ser importante que se queden en el mismo paño. Por eso hicimos, por eso hicimos este gesto, ¿no? La diferencia entre modelos, Ujú. diseño de arriba y abajo. Ya ustedes comenten, ¿verdad? ¿Cuál les gusta más? Bueno, Si les hiciéramos su casa, ¿qué puerta quisieran, verdad? ¿Esta o la de abajo? Esta es para alguien más clásico, ¿verdad? sí, se Siento yo que siente es un más poquito tradicional, más más, maduro, como más adulto, ¿no? Como, no sé. sí. Y la de abajo sí es como que, wow, quieres resumirla a todo el mundo, quieres mostrarla. Me gusta eso. Y también la versatilidad de GBL, que pueden hacer los dos modelos o incluso hasta otros y todos van a quedar perfectos. Y todo les va a quedar muy bien. Para que vean la calidad de que cuando compren una casa de GDL Propiedades, pues están comprando calidad, ¿verdad? No es cualquier constructora, no es cualquier desarrollador. Es una desarrolladora que le echa ganas a la calidad de la arquitectura, del diseño, de los materiales. Nos faltan las tazas, ¿verdad? Sí, Ahorita aquí me acordé. Hay que ir por las tazas. Felicidades, maestro, te está quedando muy bien. Súper, súper bien. Vamos a grabarlo desde este lado.
¿Qué se siente, Blanca? Ay, ¿qué te digo? Disfrutando cada momento. La verdad que sí. Gracias. Eso es lo bonito de construir. O sea, de cuando las personas dicen, yo quiero construir mi casa, que no la quieren comprar hecha. Esto es, Sí. esto es bonito. O sea, cuando estás contratando a alguien profesional, que sabes cuánto te va a costar, que no hay tantos imprevistos, se disfruta. Sí. Y dejarte llevar también. Muchas veces uno no tiene el conocimiento o el gusto Ujú. y quisieras ponerle de todo, cuando muchas veces lo simple resulta ser mucho más agradable, más, no sé, relajante. De verdad, sí. Gracias. Se va sintiendo la casa cada vez más relajada, ¿verdad? Sí. Pero tiene, no sé, muchísimos elementos, mucho gusto, mucho detalle, que si los sacas es muy complicado enumerarlos y explicarlos, pero en el conjunto no se siente tanto, o sea, se ve como lo mencionas, como una sola pieza, como si fuera todo parte de. Yo hubiera sido así. Mejor dicho, imposible. Bueno, vámonos a la siguiente. Y fíjense, y ya se empieza a ver bonita. Al final, cuando lleguen nuestros amigos de las ventanas y que volvamos a abrir esos Abrir vanos, todo. va a brillar esto. Y aún así nada más estamos con la luz de abajo. Bueno, aquí la abrieron, pero Ajá. no queda tan encerrado. Pero sí hace falta eso. Sí, esa es la lámpara de Dios, Sí, la lámpara natural. la verdad que sí. Amigos de Dialog, muchísimas gracias. Sin ustedes no podríamos hacer esto posible y sin tampoco GDL Propiedades, sin Acavitares, sin nuestros amigos de Covintec, Solo sin Cocinas Solo Gallery, Cocinas Gallery, Chuck. Chuck, Cantilever Estructuras, que hicieron todo el cálculo desde el inicio. Wow. Eh, ¿Cuántos son? Bueno, Cocina Sever, que ahorita los estamos contactando para que nos manden los muebles de baño. Esos van por ellos. Ay, gracias. A Abraham le falta revisarlo a los Fester. canceles de año. Bueno, Fester, ¿qué te digo? Sin Fester, nada de esto sería posible. Fester, ustedes hacen posible esto, ¿eh? Muchas gracias. ¿Y quiénes más son? Rotoplas, Rotoplas, ¿verdad? El agua de Blanca va a ser de Rotoplas. ¿Qué más? Calux, no sé si de Regiomontana, Alcor Regiomontana de la ventana de Carlos o ya no. Sí, claro que sí. De Alcor. La ventana de Carlos, qué bueno que me recuerdas, porque la están fabricando En Chiapas. en Chiapas. Ok, ahorita hablamos con ellos, Sí, porque no he sabido nada de los de la ventana de Carlos, de Monterrey. de Monterrey. Ok, entonces ahorita los contactamos y Cavitares. ¿y quién más? Pinturas PPG, Pinturas. PPG Paints, Pinturas. que simplemente con su primer ya Sí. se ve súper blanco Cambia esto. muchísimo, sí. Y todavía no es ni primera mano. PPG Paints, PPG Paints baja. Muchísimas gracias. Pues es que son muchos. En Claro, este sí. proyecto hubo mucha gente que creyó en el proyecto. Gracias a ti, de verdad. Por esa confianza, por esa credibilidad. Y estoy seguro que me faltan más, ¿eh? Pero bueno, todos los que me falten los vamos a poner aquí. Y toda la gente que ha donado, pues, ¿qué les digo? De la Gracias jardinería. infinitas. Ah, la jardinería, se viene el paisajismo. También hay que contactarlos. Ahorita me escribes ahí un mensajito para recordarme todos los que me faltan, Claro. de mandarles un mensajito. Y De mano de obra, pero no. ¿alguien nos apoyó con algo de mano de obra? No, pero estaba en la lista. Sí, Sí, Grupo Construxe. Está en la lista. sí está en la lista. Sí. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. La intención es... Sí, sí, sí. Muchas gracias, Grupo Construxe. ¿Y quién más? Eh, ¿Quién más? Solo que se descanse. Ah, Castel, No, ¿no? a Cavitare. Cavitare. Ah, ok. Que tenía A que- Cavitare le entró con todo ahí, con Ok. todo. Castel, muchas gracias. Igual yo estoy seguro que ustedes después de ver este proyecto De van ver a esto. sumarse al Sí, que sigue. a los que sigan. Sí, sí, sí. Pues vean nomás qué mejor promoción y publicidad para sus productos que estar en este proyecto aquí con Blanca. Todo lo que se puede hacer. Qué Uniendo belleza, ¿no? De manos. repente el piso se ve blanco, ¿no? Con la Sí, luz. Es como un grisecito. No, este piso está increíble. sí. Me dan ganas de ponerlo en todos los proyectos. Está muy bien, de verdad. Y el terminado que tiene ya que está limpio te deja una sensación muy rica. Sí. Sigue siendo hogareño. Sí, Fue la mejor decisión. sí, es la mejor decisión. Bueno, ya nos vamos, jóvenes. Se acabó el lunes de Blanca, pero todavía faltan algunos lunes más. Primero Esto Dios. todavía no se acaba. Ahora se acaba viendo lo mejor. Viene lo mejor. Muchísimas gracias, Blanca. Muchas Hasta gracias pronto, a todos. jóvenes. Hasta luego. Gracias. Adelante.